Listo, mis hermanos. Pues vamos a dar inicio a, a esta preciosa lección 5 titulada La Cruz. Vamos a admitir por acá luz, creo que se había desconectado. Bueno, bienvenidos todos y vamos a dar inicio. Ok. Entonces, este tema apasionante llamado la cruz. No sé ustedes qué piensan cuando hablan de la cruz, qué es lo que viene a su mente. Pero hoy vamos a desarrollar este hermoso tema que va de la mano con el tema pasado de nuestro Señor Jesucristo. Y hablamos mucho acerca de nuestro Señor Jesucristo, pero hoy vamos a entrar a ese papel que jugó la cruz. Vaya, volvemos otra vez a tocar el tema de Jesucristo, porque la cruz en sí no sería tan importante, sino quién estuvo en la cruz. ¿Qué significa la cruz? Por quien murió allí. Entonces, dice la introducción, cuando Jesucristo fue sentenciado a muerte en la cruz, los hombres impíos pensaron que ejecutaban a un hombre que estaba trastornando su manera de vivir. No entendieron que la cruz estuvo en el plan de Dios desde el mismo principio del mundo. Yo creo que la cruz representó infinidad de cosas para diferente grupo de personas. Pensando en los seguidores de Jesús, tal vez la cruz representaba un término a lo que mismo Jesucristo les había prometido, a lo que las escrituras y las profecías hablaban. ¿Cuáles eran esas profecías? Que un día iba a venir un Mesías que los iba a liberar de la opresión en la que estaban viviendo, y ellos dieron por hecho que la opresión que estaban viviendo se llamaba Roma y no el pecado y la muerte y la separación de Dios y el hombre. Entonces, cuando viene Jesucristo, pensaban que los iba a liberar de Roma, y al no hacerlo y llegar al punto de dar su vida, ellos no estaban entendiendo el significado de la cruz. Ellos creían que el plan de Dios se había truncado por haber Jesucristo ido a la cruz. Y ese era un grupo de personas, tal vez los seguidores, los discípulos, los que habían creído el mensaje, el evangelio del reino que Jesús estaba predicando. Había otro grupo tal vez de personas que eran los malvados, los que estaban contra Jesucristo, los que deseaban que muriera y no siguiera trastornando con sus palabras, ¿no? Esa región en donde él estaba, por donde él caminaba y daba el mensaje. Entonces, ese grupo de personas tal vez estaba alegrándose de que él hubiera sido derrotado, y parecía que ahí había acabado su ministerio, había acabado todo su plan perfecto que él había hablado. Y la escritura dice que muchos meneaban la cabeza y le decían a otros: salvaste y tú mismo no te puedes salvar, baja de esa cruz para que te creamos. Cuando él clama y dice lama, lama sabactani, ellos creían que estaba llamando a Elías. Dice: esperemos a ver si Elías viene. Sabemos que él estaba hablándole a su padre, diciendo que por qué lo había abandonado.
no era que estaba clamando a Elías, pero cada grupo de personas que estaba ahí observando la muerte de Jesucristo en la cruz tenía una forma de ver las cosas. Y yo no sé tú cómo actualmente consideras la cruz, porque la cruz es un punto importantísimo por quien estuvo en la cruz. ¿Y qué significado tiene que Él haya muerto en la cruz? ¿Por qué fue a la cruz? Porque ciertamente ni una ni otra cosa de los dos grupos de personas que te estoy mencionando, ni los que estaban contra Jesús creyendo que Él había sido vencido, no, enteramente eso es una mentira. Sabemos que no fue vencido. Entendemos que Jesucristo dio su vida conscientemente por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, y ese gozo puesto delante de él era la redención de todos nosotros por el amor que él tiene por nosotros. El amor que tuvo lo plasmó ya dando su vida, porque en el Evangelio de Juan dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y dice, si alguno osare dar su vida, si alguno decidiera dar su vida, sería tal vez por alguien justo, pero yo he dado la vida por alguien que no era justo, precisamente para que ese enfermo tuviera una solución. Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y la única medicina es que él fuera a la cruz satisfaciendo la paga que exigía el pecado. ¿Sí? La paga que exigía el pecado y para satisfacer el juicio justo de Dios era que alguien que muriera. Bueno, no era que alguien, era que todos los pecadores murieran. Y Él toma nuestro lugar, se hace pecado por nosotros para que nosotros fuésemos justificados. Qué valor tremendo tiene la cruz. Entonces, hoy debemos entender eso, porque te digo, ni un grupo de personas tenía razón, ni los otros que pensaron que sí había dado buenas noticias, pero que todo se había truncado cuando él había ido a la cruz. También sabemos que eso no es cierto y recordamos los dos que iban camino a Emaús, que iban tristes, y Jesús resucitado se les aparece y les pregunta que por qué van tristes. Y les dicen, no, tú eres el único forastero que no te has enterado de las cosas que han pasado aquí en Israel. Y él les dice, ¿qué cosas? Pues que Jesús de Nazaret había dicho que él era el Mesías, pero pues fue entregado en la cruz y en su cabeza ellos pensaron que por la traición de Judas él había ido a la cruz, que porque los romanos habían ganado él había ido a la cruz, que porque los religiosos de ese tiempo lo habían condenado él había ido a la cruz. La realidad es que ninguna de esas tampoco es cierto, porque él dice que dio su vida por nosotros y tiene el poder, tuvo el poder para volverla a tomar. Entonces era imposible que la cruz fuera un detenimiento a su obra, sino todo lo contrario, la cruz fue algo extraordinario para nosotros. Entonces aquí tenemos nuestro primer texto de la noche y le voy a pedir a Silvia, por favor, si lo puedes leer, Colosenses 1:20, está en pantalla. Sí, dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Colosenses 1:20. Gracias, Silvia. Tremendo este primer texto que leímos. Nos hizo favor Silvia de leer, dice, y por medio de él, o sea, hablando de Jesucristo, reconcilió, porque recordemos que el plan de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis siempre ha sido que Dios mismo habite con el ser humano, pero a causa de que el ser humano decidió no obedecer y no cumplir con los estándares que Dios había puesto, entra el pecado, entra la muerte y Satanás se enseñorea del ser humano.
El plan de Dios fue crear al hombre a su imagen y semejanza para que gobernase. Si leemos allá en Génesis, al inicio de Génesis, donde Dios forma al hombre, Él le da autoridad y Él le dice, vas a gobernar, vas a tener la autoridad total sobre la tierra. Y eso que estaba haciendo ahí Dios era hacer como una embajada. Por eso en el Nuevo Testamento nos llama embajadores. Una embajada es un pedacito de territorio en otro territorio. Era como en los tiempos antiguos que un rey, hablemos, un rey corrupto, ¿no? Ningún reino se ha levantado sin corrupción. Sabemos que el único reino y gobierno que vendrá sin corrupción y sin pecado va a ser nuestro Señor Jesucristo cuando venga de nuevo a la tierra. Pero en los tiempos antiguos, un rey conquistaba cierta nación y enviaba príncipes para que los príncipes gobernaran sobre ciertas regiones, sobre ciertos territorios, y todos los principios del reino, en donde quiera que se encontrara, la capital del reino, esos principios eran llevados a otra región, y en esa región se cumplía cabalmente los principios de este rey. Entonces, Dios, ahora, estos reinos obviamente tomaron la forma en la que Dios había establecido desde el principio. Dios estableció que sus lineamientos, su gobierno, sus estándares, su forma de gobernar, viniera a la tierra y que como en el cielo, así se hiciera en la tierra. Por eso cuando Jesús les enseña el Padre Nuestro, le dice, hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Porque ese fue el principio. Desde el principio Dios pensó de esa manera. Vamos a crear al hombre y el hombre va a desarrollar los principios de mi reino. Sabemos que entra el pecado y con el pecado entra la muerte. Satanás engaña a Adán y a Eva. Y había necesidad de rescatar eso. Por eso cuando Jesús viene a la tierra, él dice que rescató lo que se había perdido. No el que se había perdido, sino lo que se había perdido. Se había perdido ese diseño original en el cual el hombre tiene el gobierno porque Dios le dio el gobierno. Entonces nosotros estamos llamados a gobernar, pero sin que hubiera una unión. Ese gobierno se había perdido, ese plan se había perdido, no a causa de Dios. Dios seguía ahí con su plan, pero el hombre decidió pecar. Y por eso Jesucristo aparece, por eso Él toma nuestra naturaleza, por eso Él se hace carne, porque era la única manera de arrebatar de nuevo esos principios que se habían perdido y derrotar al diablo, derrotar a la muerte y derrotar al pecado. Tres cosas se enseñorearon allá en el jardín del Edén y tres cosas vino a rescatar nuestro Señor Jesús. Y cuando Él da su vida, Él reconcilia al ser humano con Dios. Y es como un indulto. Cuando el rey indulta a alguien, no se puede decir que él sigue teniendo culpabilidad. Cuando el rey dice, yo declaro libre de pecado porque se ha satisfecho lo que yo requería y la única forma de que hubiera una paga y que la ira de Dios quedara satisfecha es que nosotros muriéramos. Pero Jesús toma nuestro lugar, va a la cruz y entrega su vida por todo y cada uno de los pecadores. Entonces hay una reconciliación de nuevo de lo que está en el cielo, o sea, del Padre y de todo el ejército del cielo, con los hombres de la tierra. Y hace paz, pero no podía haber esa paz si no hubiera habido sangre y no hubiera habido cruz. Entonces, ese es el valor total acerca de la cruz. Ahora vamos a verlo desde dos perspectivas, dos temas importantes o dos subtemas dentro de la cruz. La primera es que Dios trata con todo el pecado. La primera es que Dios trata con todo el pecado. Todo el pecado.
Entonces, ese es nuestro primer punto. Y dice, a través de la muerte de su Hijo en la cruz, Dios estaría tratando con el pecado de cada persona, con su dolor y sufrimientos. Porque el tema de pecado no es tan solo que la persona peque, sino todo lo que se desencadena por causa del pecado. El pecado trae vergüenza y eso lo analizamos desde, volvemos otra vez al primer hombre y primera mujer que pecaron. Volvemos a ver esa situación dada. El hombre peca e inmediatamente se da cuenta de la maldad, se da cuenta que está desnudo, se esconde de la presencia de Dios, tiene vergüenza, causa dolor, ellos están sufriendo y todo eso es lo que ocasiona el pecado. Y Jesús muere en lugar de nosotros para liberarnos del pecado y liberarnos obviamente del dolor y el sufrimiento. Para este punto que estamos viendo, Dios trata con todo el pecado, vamos a ver el primer inciso. ¿Cómo Dios trata con el pecado? Dice el A, Dios revela su poder a través de la cruz. Y voy a pedirle a Carlita, por favor, que lea 1 Corintios 1:18, está en pantalla. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros es poder de Dios. 1 Corintios 1:18. Okay. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. ¿Y por qué es locura? Vuelvo a lo mismo. Empecé diciéndote dos grupos de personas y puede haber más, pero dos grupos principales de personas. Una que creyó en las buenas noticias del evangelio que Jesús predicó, pero que cuando llegó el punto de la cruz, dijeron, no lo puedo creer, todo parecía tan hermoso, el plan que Jesús nos había detallado era bueno, en gran manera era bueno, y creímos ese mensaje, pero ahora yendo a la muerte, pues no queda más esperanza, ¿no? Entonces, es una locura creer que con la muerte, para los que se pierden, es locura, que con la muerte, yendo a la cruz, Él estaba salvando a la humanidad. En razonamiento lógico, no puede caerte el 20 si no te lo revela el Padre, si no te lo revela el Espíritu Santo. Y si no te lo revela la misma Escritura cuando te dice que Él tuvo que ir a la cruz para que nosotros fuésemos perdonados, pero que era imposible que la muerte le pudiera retener. Entonces, Él resucita al tercer día porque era totalmente imposible que Él quedara en un sepulcro, porque Él es Dios y ahí muestra su deidad y todo su poder. Ahora, si nos vamos más para atrás, no tan solo el tema de la cruz es lo que nos causaría locura. Una liberación con mano fuerte, brazo extendido y poderío de Dios, sacando de la esclavitud a su pueblo y llevándolo por el mar y abriendo el mar, pareciera locura. Y parecieran locura muchas cosas que Dios en su inmenso poder y autoridad lleva a cabo. Pero toda esa locura son para las personas que se pierden, que no entienden, que no comprenden, que no escudriñan y que no piden revelación al Espíritu Santo acerca de lo que está escrito. Entonces, entrando de nuevo a la palabra de la cruz, que es locura para los que se pierden, y por supuesto los enemigos de Dios, que te comentaba al principio, los enemigos de Jesucristo, seguramente aplaudieron y dijeron, hasta aquí llegó Jesús, ¿no? La cruz representa como el término de su ministerio, el término de lo que él había dicho. Pero no, dice la Escritura que
a los que se salvan, a nosotros, es poder de Dios. Porque con su muerte nosotros hemos experimentado que podemos tener de nuevo acceso al Padre y que el Padre no nos rechaza porque nos ve con la sangre de Cristo. Ahora, esto no sucedió solo en esta ocasión, sucedió en el pasado cuando estaban los israelitas también en Egipto y vinieron las plagas sobre los egipcios porque Faraón endureció su corazón y no quiso dejar ir al pueblo. Y entonces vinieron plagas hasta llegar a la última plaga, que fue la muerte de los primogénitos. Y el día que iba a suceder eso, Dios habló con los israelitas y les dijo que mataran un cordero. Ahí se crea la Pascua. Posteriormente iba a suceder lo que sucedió con Jesucristo. La muerte de un cordero sin defecto, sin mancha. Y entonces ellos degollaron al cordero y la sangre fue puesta sobre las puertas, sobre los dinteles, para que cuando viniera la destrucción de los primogénitos sobre Egipto, a ellos no les sucediera nada. Pareciera locura de cómo iba a haber una destrucción total, pero tan solo en un lugar donde moraban los hebreos no iba a suceder nada. Y sabemos que así sucedió. Sabemos que los primogénitos de los egipcios fueron muertos, aún el de Faraón, primogénito. Y lo de los hebreos no pasó nada, porque Dios les dio la instrucción que la sangre iba a ser la señal por la cual no iba a venir destrucción a ellos, no iba a venir muerte a sus vidas. Entonces, para unos es locura, pero para nosotros, los que nos salvamos, es poder de Dios, poder de Dios. Ahora vamos a leer Romanos 1:16. Romanos 1:16. Y le voy a pedir a Iker que lo lea. Hermana Silvia, usted quiere participar en algo, ¿verdad? Aguántame tantito, Iker, y para no perder la idea, vamos con nuestra hermana Silvia y ahorita lees Romanos 1:16. No me queda muy claro donde dice al principio, porque la palabra de la cruz es locura. ¿A qué, qué hace referencia? La palabra de la cruz, digamos, podríamos decirle que es la palabra del evangelio, que es la palabra que habló Jesucristo, que es las buenas noticias, que es la palabra de salvación. Pero ¿por qué dice la palabra de la cruz? Que es locura para los que se pierden. Porque como comentaba, si nosotros lo vemos de manera lógica, de manera con nuestro razonamiento humano, podríamos decir que la palabra que Jesús habló acerca de que él tenía que dar su vida. De hecho, mira, voy a ir parece que es Juan, para reforzar este tema. Déjame encontrarlo. Ok, ya. Es Juan 12. Si tienen por ahí, vamos a ir a Juan 12. Juan 12 a partir del 30. Para no tardarnos tanto, a partir del 32, ¿no?
Juan 12 a partir del 32. Ya lo tienen, vamos a leerlo. Ahí Jesús está anunciando su muerte. Si tú lees hasta arriba, vas a ver en tu Biblia que en negritas aparece Jesús anuncia su muerte. Y precisamente es lo que estamos hablando. O sea, estamos hablando de la cruz, estamos hablando de la muerte. Y yo quiero entender que para los que no entienden que por medio de su muerte Jesús nos estaba salvando, eso es una locura. ¿Cómo alguien que se muere te puede salvar? O sea, pues no, al contrario, simplemente murió y no hay salvación. O sea, si viviera y me hubiera rescatado como mi razonamiento lo dicta, como yo lo espero, entonces sí puedo creer que hubo una salvación. Pero si él fue a la cruz, no entra por mi cabeza que en ese acto él estuviera ganando una victoria para mí. Y eso no es nuevo. De hecho, aquí donde está anunciando Jesús su muerte, les decía a partir del 32, dice, Jesús le dice, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Levantado de la tierra hablando de su muerte. Dice el 33, y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir, que iba a ser levantado en una cruz. Y mira la gente lo que le responde. Le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? Está diciendo Jesús, si tú te dices ser el Mesías, porque el Mesías me queda claro que las profecías dicen que cuando Él venga, Él va a liberarnos de nuestra condición de pecado, de maldad, de muerte, de todas nuestras angustias, porque dicen que el Espíritu de Dios va a estar sobre Él por cuanto lo ungió y nos va a liberar y va a hacer milagros, va a dar vista al ciego, ¿sí? Va a liberar al cautivo. Entonces, pero dicen ellos, pero no va a morir. Entonces, si tú eres el Cristo, ¿cómo dices tú que vas a ser levantado? Y le hacen una pregunta, ¿quién es este Hijo del Hombre? O sea, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú entonces? Porque me estás enseñando otro evangelio, me estás enseñando que con tu muerte vas a traer a muchos a ti mismo y a esa atracción de muchos a sí mismo, estaba diciendo, va a haber una reconciliación entre la humanidad y Dios. Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros, dando a entender a él. Dice, andar entre tanto que tenéis luz para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe dónde va. Entre tanto que tenéis luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. A mí me impresiona esa parte porque, y te voy a leer el versículo. ¿Cómo termina? Dice, estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Y si nosotros lo leyéramos y se quedara hasta ahí, diríamos Jesús salió huyendo porque no supo qué responderles. Pareciera que lo callaron la gente que le preguntaba y le estaba diciendo, Jesús, estamos de acuerdo en algunas cosas que tú has dicho, pero en que tienes que morir, se me hace una locura. O sea, si tienes que morir tú mismo, estás contradiciendo, porque estás diciendo que tu reino es eterno, pero parece que cuando me dices que vas a morir, entonces, ¿cómo puede ser tu reino eterno? Y es locura, es una locura porque no entienden el evangelio completo, porque no entienden el plan perfecto de Dios. Porque sí es cierto, la escritura dice en muchos lados, y te voy a decir, por ejemplo, dice en Salmo 110:4, en Isaías 9:7, en Ezequiel 37:25, en Daniel 7:14. Y si tú buscas todas esas citas, vas a encontrar que dice que el Cristo permanece para siempre, que su reino no tendrá fin y todo. Pero también dice Isaías, y también dice Daniel, y también dicen los mismos textos, los mismos libros que estamos mencionando, que hablan de su reino eterno,
También ellos hablan del sufrimiento. Salmos nos dicen, Salmos 22, que iban a repartir, iban a echar suerte, que se iban a repartir sus vestidos. Isaías 60, me parece. Déjame no mentirte. No. Donde habla del sufrimiento, el sufrimiento del Mesías. Déjame darte para que igual si tienes oportunidad. ¿Cuál? Ajá. Isaías 53. Isaías 53 habla completamente de lo que él iba a pasar. Y de hecho en el 8, Isaías 53, 8 dice, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura. Recuerden que iba a ser bajado de la cruz, iba a ser echado ahí con los otros ladrones, pero José de Arimatea fue, y Nicodemo, que era un principal, que era un fariseo, y posteriormente vemos que el corazón de Nicodemo sí se entregó a Jesús. Dice, más con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Y nos está hablando acerca de Jesucristo completamente. Entonces, cuando nosotros simplemente queremos entender una parte y decir, no, eso que estamos leyendo es una locura, y no podemos comprender el evangelio completo y la palabra completa de nuestro Señor, entonces pareciera que esa porción a la que estamos refiriéndonos es una locura. En este caso, la cruz para muchos era una locura, que en esa cruz Él estuviera triunfando, pero a los que nos salvamos y porque Dios nos ha revelado que fue el medio por el cual Él quedó satisfecho, el Padre quedó satisfecho. Mira, el Padre es un juez y la paga del pecado es muerte. Está escrito, la paga del pecado es muerte. Y Dios, el Padre, es un juez y Él había determinado muerte sobre los pecadores. Y Jesucristo toma la posición que al pecador le correspondía, la toma por amor, y Él dice, yo doy mi vida por él. Es una locura eso. O sea, yo doy mi vida por él. Cuando estaban diciendo, suelten a Barrabás y crucifiquen a Jesucristo, fue otra de las muestras de lo que estaba sucediendo realmente. Estaban soltando al pecador y condenando al justo para que el pecador fuera redimido de sus pecados. Entonces, para los que entendemos lo que Jesucristo hizo, en ese acto hay un poder inigualable, un poder que no se puede desarrollar de otra manera, un poder que simplemente no se obtiene de otra forma. Para poder llegar a la salvación y para poder ser de nuevo reconciliado con Dios, es simplemente a través de la cruz. No sé si me expliqué, Silvia. Sí, ya me quedó más clara. Gracias. Ok. Iker, por favor, léenos Romanos 1:16. Sí, maestro. El Está en poder del pantalla. evangelio. Es Está en que no pantalla, me sí. deja ver la pantalla. Me sale Ah, ok. en... Porque no me avergüenzo del evangelio, porque no me avergüenza del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Gracias, Iker. Esto Sí, está poderoso, dice, porque no me avergüenzo del evangelio.
Hace unos días daba una plática en Sotavento acerca del Evangelio del Reino, el anuncio que Jesucristo más se empeñó en mencionar fue el Evangelio del Reino. Él dice, para esto he venido, para anunciar el Evangelio del Reino. El Evangelio del Reino de los cielos se ha acercado. Porque ese Evangelio tiene poder. ¿Y dónde está el poder? Porque dice, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ok, te comentaba que fue perdido la autoridad del hombre allá en Edén por él entrar en pecado, ¿sí? Y Jesús viene y lo rescata. Y Jesús viene a entregar de nuevo al hombre la oportunidad de relacionarse de nuevo con Dios y la oportunidad de gobernar. Por eso la Escritura, más de una vez en Efesios, Filipenses, en Hechos, en Apocalipsis, nos dice que fuimos hechos reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Reyes para gobernar sobre la tierra y sacerdotes para ministrar, para adorar. ¿Qué hacía el sacerdote en la antigüedad? Ofrecía incienso, ofrecía un olor grato, ofrecía un sacrificio. Ahora, y el sacrificio subía el aroma y Dios se agradaba de ese sacrificio. Eso hacía el sacerdote. Intervenía para que los demás fueran absueltos de los pecados por un tiempo. Ahora, ¿qué hacemos nosotros como reyes? Estamos destinados a gobernar sobre la tierra. Esa fue la característica que Jesús diseñó para la iglesia. El gobierno de Dios se lleva a cabo a través de su iglesia. Cada uno de nosotros formamos parte de su iglesia. Y Él vino a otra vez a darnos la autoridad de reyes y sacerdotes que se había perdido. Y ahora el sacerdote, ¿qué debe hacer? Bueno, ya no ofrece sacrificios de ovejas y machos cabríos, ahora ofrece sacrificios de labios, dice sacrificios de labio, que digan tú eres hermoso, sacrificios de labios que engrandezcan su nombre. Entonces, nosotros fuimos otra vez reconciliados y colocados en la posición que habíamos perdido, acerca respecto a la muerte de Jesús. Nosotros perdimos eso y porque Jesús vino y dio su vida en la cruz, Él conquistó de nuevo eso que se había perdido y nos los volvió a entregar. Por eso dice que fuimos hechos reyes y sacerdotes. Entonces, lo primero que sucedió en nuestra vida fue la salvación. La salvación, en lugar de condenación eterna, Él nos promete salvación eterna. ¿Por qué? Porque sin la salvación nosotros no tendríamos la forma de gobernar juntamente con Él. Estamos llamados a gobernar, por eso nos llaman reyes y sacerdotes, y gobernaremos sobre la tierra, dice Apocalipsis. Entonces, ese es tu llamado. Ahora en la cruz, vamos con la B, perdón. Dios muestra su amor. Emily, por favor, léenos Romanos 5:8. Sí, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ok. El amor de Cristo es reflejado en esto, en que nosotros no éramos buenas personas, como te decía que Jesús mencionó. Si alguno osa dar su vida por alguien, dice va a ser por alguien bueno. Pero el amor de Cristo es notorio en que nosotros, siendo pecadores, Cristo da su vida por nosotros. Y esto que te lleva a reflexionar un poco si has visto películas, series acerca de Jesús, y hay una serie muy notable, un evento muy notado, ¿no? Que es donde los fariseos señalan a la adúltera que es sorprendida en el acto mismo y se lo llevan a Jesús y Jesús le dice, ni yo te condeno. Y lo vemos y dice, wow, o sea, qué hermosura de Jesús perdonándole los pecados a esa adúltera. Pero realmente sucedió igualito con nosotros, ¿no?
Él mostró su amor de esa manera en que aún nosotros siendo pecadores, no valíamos la pena. Cristo muere por nosotros en esa condición. O sea, en esa condición de pecador. Ese es amor, eso es adopción, eso es todo de Dios para nosotros. O sea, si no escatimó, dice la Escritura, ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos va a dar todas las cosas? Entonces, eso te debe llenar de fe, mi hermano, que en la cruz, en ese acto de amor, no puedo llamarlo de otra manera, de amor incondicional, no había nada especial en nosotros, no le podíamos ofrecer nada. Sin embargo, Él decide ir a la cruz por nosotros, porque nos amó. De tal manera amó Dios al mundo. ¿Sí? Entonces, ahora, otra cosa que sucede es que Dios destruye nuestros sufrimientos. Hermana Celina, ¿nos puede leer Isaías 53:4? Amén. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Isaías 53:4. Muchas gracias, hermano. Ya lo leímos, dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Por qué dice por herido de Dios? Vuelvo a lo mismo. Dios es un juez y la paga del pecado es muerte. Y Dios tenía que juzgar. Y todo el juicio que nos correspondía a nosotros vino sobre nuestro Señor Jesucristo. Porque Él dijo, yo pago. ¿Qué debe Celina? ¿Qué debe Héctor? ¿Qué debe cada persona que está aquí? ¿Qué debe Silvia? ¿Qué debe Luz? ¿Qué debe Emily? ¿Qué debe Iker? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué debe cada uno de los que está aquí? Yo lo pago. Si ellos, si la paga de ellos es que mueran, yo voy a dar mi vida por ellos. Y entonces todos los dolores que a nosotros nos tenía que tocar, todas los azotes, toda la ira de Dios, todo el abatimiento vino sobre él. Entonces él llevó todo lo que a nosotros nos tocaba, lo llevó en la cruz. Jesús tomó el castigo de nuestros pecados sobre la cruz. Es lo que les comentaba. Dice, dice Isaías 53:5-6, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en Jesús, el pecado de todos nosotros. La cruz nos tiene que significar una liberación, pero también tenemos que entender el amor tan grande de Jesús. La cruz es algo que tendríamos que recordar todo el tiempo. Yo soy libre, pero alguien tuvo que pagar. Alguien tuvo que pagar por mí. Entonces, eso me tiene que dar una devoción hacia Dios, no porque me lo pidan mis papás, no por lo que me pidan ninguna persona, no por lo que me diga el pastor, no por lo que me diga quien me invita. Realmente debemos tener un amor por Dios, por lo que Él ya hizo, no por lo que Él va a hacer, por lo que Él ya hizo por nosotros. Si ahora nosotros somos libres, es a causa de que alguien pagó el precio. ¿Sí?
La cruz fue un púlpito, dice Agustín de Hipona. La cruz fue un púlpito donde Cristo predicó su amor por el mundo. Les dije que había dos puntos. La primera fue cómo trata Dios con el pecado, ¿sí? En la cruz. Y la segunda es la relación con Dios a través de Jesús. Bueno, dice, Jesús no solo sufrió por nuestros pecados en la cruz, sino también hizo posible que conociéramos a Dios personalmente. Esto es tremendo. Y experimentásemos el amor, la paz y el gozo que produce el tener confraternidad con Él. Lo mismo, les comentaba que el principio, el diseño de Dios fue habitar entre los hombres. Ese fue el principio, ese fue el diseño. El pecado, Satanás y la muerte hacen que eso se rompa. El plan de Dios sigue, el plan de Dios sigue. Y viene hasta cuando Jesucristo viene a rescatar lo que se había perdido. Él nos presenta a Dios nuevamente. Esa lejanía que había acerca de Dios, ese no entendimiento del carácter, de la forma de Dios, se hace claramente visible en Jesucristo. ¿Sí? El amor, la paz, el gozo, la relación que puede haber entre creador y criatura, se hace visible a través del Hijo. Entonces, es la manera en la que Dios dice, te voy a mostrar mi amor al darte a mi Hijo. Ahora, por su cruz, somos aceptables ante Dios. Vamos a dar la vuelta de nuevo con los textos. Otra vez, Silvia, por favor, 2 Corintios 5:21. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicias de Dios en él. 2 Corintios 5:21. Es lo que les venía diciendo. Él no conoció pecado, pero Él tomó el pecado de nosotros y nosotros fuimos justificados. Es como si tú tuvieras una sentencia de entrar en la cárcel 10 años y alguien más lo pagara por ti. Recibimos también perdón. Dice Efesios 2:13-14. Carla, por favor, si nos lees Efesios 2:13-14. Creo que no está. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros lejos habéis sido hechos cercanos a la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos así hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Efesios 2:13-14. Ahí dice, pero ahora en Cristo Jesús, gracias Carlita, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, les comentaba de la separación, fuimos de nuevo reconciliados, fuimos hechos cercanos por la sangre de Cristo. Sin sangre no hay remisión de pecados. Entonces, Él murió y nosotros fuimos hechos cercanos. Porque Él es nuestra paz. Él derribó pared que había. Él derribó la separación y de nuevo nos unió, siendo perdonados, siendo indultados por el Rey. 3, libertad a través de la cruz. Dice, la muerte de Jesús sobre la cruz fue una gran victoria para nosotros. La cruz ganó la gran libertad que nosotros disfrutamos hoy. Por la cruz somos libres ¿de qué? Si nos pusiéramos a pensar, ¿qué causa la cruz? Pero cuando hablamos de la cruz, nos referimos a la muerte de Jesús, no tanto la cruz. O sea, quiero dejar esto en claro. Cuando nos referimos a la cruz, no es tanto al madero, ¿sí? Sino al acto que sucedió en esa cruz. El que Jesús
entregó su vida por nosotros. Entonces, cuando vemos esto, ¿qué ocasiona ese acto? Bueno, somos libres de, dice uno, el enemigo. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Fue en ese acto de la cruz que hubo un despojo de los principados, de las potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. Ahora, ¿por qué tenía que despojarlos? Alguien es despojado cuando, mira, te comentaba del punto. El plan de Dios es habitar entre los hombres. Y lo vemos en el principio, lo vemos cuando Jesús vino, que rescató lo que se había perdido, y lo vemos al final de los tiempos. Cuando leemos Apocalipsis, y al final, Apocalipsis 21, me parece, cuando dice que Dios mismo desciende del cielo, dice, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Dios siempre ha deseado interactuar y estar entre la humanidad. Ese es el plan perfecto de Dios. Ya se cuenta que lo que Satanás hizo a través del pecado, la muerte, es como meterse a un departamento que no le correspondía y dijo, aquí me quedo en la vida de los seres humanos porque les agrada el pecado, voy a ocasionar muerte, así los voy a separar de Dios. Y entonces, así se venía dando. El pecado ocasionó la muerte. El plan de Dios es que el ser humano no muriera, ¿no? Vemos que posteriormente empezaron a morir, de más años, hasta nuestros días, ¿no? Y Dios puso tope. La Escritura dice que 120 años es como el límite que Dios dio, ¿no? Del ser humano por toda la maldad que se había desatado. Dijo, voy a cortar sus días. Y entonces Satanás se introduce en la humanidad y ocasiona estragos, ocasiona pecado, ocasiona separación entre Dios y nosotros. Y cuando Jesús viene, a eso se refiere, que despoja, lo echa fuera de nuestra vida, obviamente, no en su totalidad, porque no todos le recibieron. Ese es el tema, no todos le recibieron. Dios hace esto para quien recibe su sacrificio en la cruz, para quien cree que la muerte de Jesús es suficiente para ser perdonados. Si todavía nos estamos condenando, aun cuando Jesucristo ya murió y pagó por mis pecados, entonces no he entendido el sacrificio de Jesús. Yo soy libre, no porque hoy no pequé. Eso que te quede claro. Yo soy libre no porque hoy no pequé. Soy libre porque Jesús pagó por mis pecados de ayer, de hoy y todavía los que voy a cometer. Ahora, ¿eso me da libertad para pecar? Porque eso le hicieron la pregunta al apóstol Pablo. Y dijeron, bueno, entonces, ¿tenemos libertad para pecar? Dijo, en ninguna manera. Porque quien pisotea la sangre de Cristo y no entiende que el pecado ocasionó que Jesucristo diera su vida y fuera escupido y fuera maltratado y fuera desechado, entonces no entiende, no ama al Hijo de Dios. Y entonces ya no hay nada que hacer por esa persona, decía el apóstol Pablo. Entonces, Jesucristo vino y le dijo a Satanás, no en su totalidad, vuelvo a lo mismo, pero sí va a suceder en su totalidad al final de los tiempos, porque tiene bien definido lo que va a pasar con Satanás. El pecado y la muerte, de tal manera que él nos promete que un día nosotros le diremos, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Porque aún con nosotros no va a poder la muerte, porque sabemos que vamos a resucitar y la muerte va a dejar de existir para nosotros. Entonces él despoja, él lo saca de la vida del creyente, el que decide entregarle su vida a Jesús.
Entonces es en los principados, las potestades, todo aquello que nos acusaba, son exhibidos públicamente y Jesús triunfa sobre ellos en la cruz. También la cruz nos da libertad del enemigo, pero también nos da libertad de los pecados pasados. Somos libres de los pecados pasados. Dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y te vuelvo a repetir, un indulto sobre tu vida y sobre mi vida, de tal manera que el rey dice, yo sé la falta que cometió, pero a mí me place liberarlo. Lo libero completamente porque yo soy el rey. Por eso cuando Jesús viene anunciando, anuncia el evangelio del reino de los cielos, donde existe un rey que perdona pecados. Y también perdona pecados presentes, porque el pecado no se enseñoreará, dice, de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y la gracia, entiéndase que es como un regalo, pero un regalo que tuvo un precio que pagarse y un regalo que se tiene que aceptar, porque a nadie se le obliga a recibir el regalo. Quien no lo recibe no es perdonado de pecados. Entonces, la cruz también nos hace libres de las enfermedades, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Por eso es que cuando nosotros creemos en Jesús, podemos y creemos en su sacrificio en la cruz y creemos que él cargó todo lo que a nosotros nos correspondía. Ahora, ¿por qué hablamos de las enfermedades? Las enfermedades, parte de las enfermedades, y Jesús lo mencionó así, dijo que hay muchas cosas que Jesús dijo acerca de las enfermedades. Cuando le preguntaron, oye, ¿y este por qué está enfermo? ¿Pecó su papá, pecó su mamá, pecaron sus abuelos? ¿O por qué? O sea, ¿por qué él está en esta condición? Jesús le contestó, no es que haya pecado él, ni sus abuelos, ni nada, sino que es para que la gloria de Dios se manifieste en su vida. Esa es una forma, ok, está enfermo porque un día iba a venir Jesús y lo iba a liberar de la enfermedad. Pero cuando nosotros, hay otra parte de la enfermedad que es a causa del pecado, que vienen las enfermedades a causa de los pecados, porque al estar alejados de Dios, el diablo tiene toda la autoridad para venir y hacer cosas en nuestra vida. Pero cuando la autoridad de Cristo viene, cuando el evangelio del reino viene, cuando nosotros aceptamos su sacrificio en la cruz, entonces las enfermedades también huyen de nuestros cuerpos. ¿Por qué? Porque Dios está mismo viviendo en nosotros. Y esa es una realidad. Ahora, oye, entonces los cristianos, los que han aceptado a Cristo, no se enferman nunca. Bueno, o sea, no es un tema de, sabemos que la enfermedad va a ser totalmente vencida. Vuelvo a lo mismo, es como la muerte. Él nos dice, la muerte va a ser vencida. Entonces diríamos, ¿y el cristiano ya no muere? No, tenemos una promesa. No es que nunca nos vayamos a enfermar, no es que nunca vayamos a morir. Si a Dios le place, vamos a morir. Pero si a Dios no le place, pues a lo mejor Él viene antes. Porque recuerden la escritura que dice que los que estén muertos van a resucitar, pero los que todavía estén en vida, cuando Jesús venga, seremos transformados. O sea, no pasaremos por la muerte, sino que seremos arrebatados y en el cielo seremos transformados. Entonces, pero Dios nos promete ser libre de enfermedades y ser libres de la muerte. Otra cosa que somos libres es de la maldición. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Ahora, esto te tiene que llenar de expectativa, de fe, de gracia, de agradecimiento, de alegría, en que ya no estás bajo la maldición y no tienes que vivir, no estás destinado a vivir una vida de maldición, sino una de bendición, porque ya alguien pagó. Si tú no te adueñas de las cosas que Jesús ya ganó por nosotros, entonces su sacrificio fue en vano en relación contigo, ¿no? Porque Él ya ganó y te ofrece bendición. Entonces, ¿por qué algunos
Dice, oye, ¿cómo esta persona vive en bendición y por qué la otra vive en maldición? Tal vez no ha entendido el sacrificio de la cruz. También somos libres del juicio. De otra manera, dice, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Él nos libra del juicio que correspondía a nosotros. Si es cierto, vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, eso es innegable, la Biblia nos dice en Apocalipsis, vamos a comparecer, pero vamos a comparecer con un abogado que es el Hijo y que dice, yo pagué por él. Entonces, el juicio para nosotros no va a ser condenatorio, sino un juicio absolutorio, ¿sale? También nos libra de la muerte eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En lugar de la muerte eterna, tú estás destinado a vivir una vida eterna si tú crees en el sacrificio de Jesús. Por eso es tan importante entender esta parte. Dice, el amor y la justicia se encontraron en la cruz. La cruz es el lugar donde el amor de Dios y el justo juicio de Dios se encontraron. Su justo juicio demandaba la pena de muerte por el pecado, el derramamiento de sangre. Su amor satisfizo sus propias demandas y Jesús, el Hijo de Dios, murió en nuestro lugar. Dice Romanos 5, 8 al 11, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y ahí no termina, porque si hay algo que a nosotros nos entregó Cristo, fue el ministerio de la reconciliación. Anunciarle a los demás que hay una reconciliación de Dios y los hombres a través de Jesucristo. Así que si tú te habías preguntado, ¿cuál es mi llamado o para qué me querrá Cristo? Bueno, te digo hoy, hay un ministerio que debes ejercer, que es anunciarle a otros que Dios está reconciliando a la humanidad a través de Jesucristo. La cruz es el centro de la historia. ¿Puedes leer eso? La cruz es el centro de la historia. La cruz de Jesucristo es el punto céntrico de la existencia de la humanidad sobre la tierra. Desde el momento en que la primera pareja apareció, ver Génesis 3, Dios preparó el plan para que Jesús muriera en la cruz. Desde ese tiempo, las personas miraban al futuro con fe a la promesa de Dios, con respecto a la obra que haría para salvarlas. Hoy nosotros miramos hacia atrás y al creer lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz, recibimos el perdón de nuestros pecados y una vida nueva en Él. Ok, ahí cuando se está mencionando Génesis 3, en Génesis 3 habla de la desobediencia del hombre. Dios habla con ellos, ahí nos relata todo lo que sucedió, ¿no? Que la serpiente era astuta y empezó a hablar con Eva. Eva aceptó, después dio de comer a Adán, también de ese fruto, del cual Dios les había dicho que no comieran. Posteriormente, Dios se paseaba en el huerto, y cuando oyeron la voz de Dios, ellos se escondieron. Dice el 3:8, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová
de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre, ahí les hace las preguntas de qué es lo que pasó. Ellos le dicen pues que la serpiente nos engañó, Adán dice la mujer que me diste me engañó, y bueno, todos reciben un juicio por lo que llevaron a cabo. Pero hay un tema cuando le habla a la serpiente y le dice en el 3:15, cuando le dice a la serpiente, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza. O sea, la simiente de la mujer va a herir a la cabeza a la serpiente. Dice, y tú le herirás en el calcañar. Desde ahí estaba ya mencionando a Jesucristo. Esa parte de la simiente de la mujer que posteriormente iba a venir es Cristo. Y cuando vemos en Apocalipsis, esta serpiente se convierte en un dragón, pero esta simiente de la mujer que iba a nacer se convierte en nuestro Señor Jesucristo, Rey de Reyes, que termina aplastando la cabeza de Satanás. Entonces, desde ese tiempo ya había un plan de redención para toda la humanidad. Entonces, no es que Dios haya improvisado en el camino. En la cruz Jesús murió por ti en público. Dice, no trates de vivir para Él en secreto. Entonces, la cruz representa todo en nuestra vida. La cruz nos hace libres. La cruz tiene un significado hermoso para nosotros. Y salvación, es poder de Dios. Para los que creemos nos da reconciliación, nos libra de la maldición. Todo lo que vimos hoy. Entonces, terminamos con esto. Si hay algún comentario, alguna pregunta, algo que quieran decir, es momento para comentarlo. Tenemos 3 minutos. Y si no, pues vamos a hacer despedidos. Vamos a tomar primero la foto. Así que si pueden abrir sus cámaras, por favor. Somos bien poquitos hoy. Esta Carla se sale, entra, sale. Ok. Bueno, vamos a tomar la foto. Así que a la 1, eso, Carlita, ya te vemos ahora sí. A la 1, a las 2 y a las 3. Listo. Ya quedó. Bueno, ¿qué les pareció la cruz? Entendible todo, hermano. Entendible todo. Ok. Somos Claro que poquitos, nunca. pero bueno, bendecidos. Sí, claro que nunca es igual. La verdad que a mí me gusta más el tema presencial, porque esto en ocasiones es el internet, en ocasiones es la tecnología y nunca termina Tecnología, uno por ejemplo, a mí no se me da. sí, nunca termina uno de acomodarse al 100%, pero bueno, es la forma en la que ahora nos tocó y pues vamos a seguirle dando. Vamos a seguirle dando. Les agradezco su tiempo. Yo sé que hacen el esfuerzo todos y valoramos mucho lo que hacen por estar aquí presente cada lunes. Entonces, pues solo les invito a continuar, a esforzarnos. Vienen tiempos muy difíciles y la verdad que tenemos que estar preparados, tenemos que estar listos, tenemos que estar bien llenos de lo que nuestro Dios ha hecho por nosotros, estarle conociendo a profundidad.
porque vienen tiempos muy, muy difíciles. No sé si se han escuchado las noticias acerca de lo que está pasando en Afganistán. De hecho, mamá y mi papá estuvieron hablando de eso en la tarde. Ok. Sí, no sé qué es lo que se vaya a desencadenar a partir de esto, pero lo que sí les puedo comentar, yo estoy en un grupo con unas personas de fuera, extranjeras, y por ahí alguien está casado con una iraní. Ellos fundaron 7 iglesias en Irán y tuvieron que salir huyendo de ahí porque los andaban buscando para matarlos. Actualmente están en Argentina y ellos tienen información de primera mano de que ahorita en Afganistán están persiguiendo a los cristianos, los que creen en Jesús, y los están matando. Entonces, es un tema bien delicado. La escritura lo menciona, que precisamente nosotros como iglesia tenemos que estar listos. Hoy en la mañana, en mi tiempo con Dios, estaba leyendo Apocalipsis. Es un libro que me lo estoy comiendo despacito. Pero estaba en el mensaje a las 7 iglesias y yo decía, si hay un tema, una información que a la iglesia de este tiempo le debe interesar, es lo que el Padre, es lo que Dios quiere decir. Y con claridad en Apocalipsis le habla a las 7 iglesias, que sabemos que cuando habla del número 7 habla de la totalidad de la iglesia. Y a cada una le empieza a decir cosas, pero me detenía en el mensaje a Filadelfia. Le empieza a decir, yo conozco tus obras. A todas les dice que conoce sus obras. Dice, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Y le empieza a decir cómo está, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y empieza a comentarles, pero llega hasta el 10 y les dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, fíjate, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y les dice, he aquí, yo vengo pronto. La realidad es que las dinámicas antes de su venida va a ser una persecución feroz en contra de la iglesia. Y yo hoy me ponía a pensar qué tan preparados estamos, qué tan arraigados estamos creyendo en su palabra para cuando vengan esos tiempos, porque pareciera que los tiempos están acelerando. No tan solo por esta situación, sino por todos los eventos que están pasando a nuestro alrededor en el mundo. Y yo creo que la venida de nuestro Señor Jesucristo está más cerca que nunca y tenemos que estar listos. También la Escritura dice que a causa de la maldad que está aumentando, pero en cantidad, cuando veíamos leyes legisladas a favor del aborto, de matrimonios del mismo sexo y X cantidad de cosas que están sucediendo en diferentes zonas del mundo que atacan directamente los principios del Señor. ¿Cuándo veíamos eso? Nunca. O sea, si regresáramos, no sé, 20 años atrás y yo le dijera, en el 2021, cuando lleguemos a 2021, ya va a haber oportunidad por ley de que 2 hombres se puedan casar. Me dirían, tú estás loco. O sea, hace 20 años ni siquiera podría pensarse eso. Y no, pero la ley los va a proteger y aparte les van a dar chance de que adopten. Ni en sueños me dirías que tengo la razón. La maldad se multiplica. Y lo más tremendo que dice que el amor de muchos se va a enfriar a causa de la maldad. Y yo veo una iglesia, como lo ha dicho nuestro pastor, una iglesia, no la de nosotros únicamente, una iglesia a nivel global, que como que se enfría y como que no entiende su posición.
pero los entendidos tenemos que estar listos y tenemos que estar encendidos por nuestro Dios, porque cuando Él venga, para muchos va a ser confusión, dice el bramido del mar y las cosas que van a estar pasando, los eventos catastróficos que van a estar sucediendo, dice, pero para los que van a estar conectados con Dios, va a ser como un gozo, dice, erguíos vuestras cabezas, dice en Lucas 21, porque tu redención está cerca. Pero si nosotros estamos con un velo en nuestros ojos, no vamos a entender los tiempos que están pasando. Ayer el pastor, me gustó mucho la predicación del pastor a las 10 de la mañana. Creo que la que se transmitió fue nada más el de Bienaventurados, pero él tocó un tema a las 10 de la mañana bien, bien padre, que era acerca de eso, de entender lo que está sucediendo en nuestro entorno. Y yo he venido hablando de esto ya tiene ratito y estoy desafiado a seguir hablando de eso. Quiero empezar a hacer videos, subirlos a las redes y empezar a hablar acerca de esto que muy poco se está hablando. Y creo que la iglesia es tiempo de que nos preparemos y despertemos de lo que tenemos y profundicemos en la escritura, entendamos, tengamos una relación con Dios para que no seamos sorprendidos, ¿no? Entonces van a continuar eventos, no sabemos, no estoy diciendo va a pasar mañana, no sabemos si nos va a tocar a nosotros, a nuestros hijos, pero yo creo que el tiempo cada vez está más cerca y va a haber más cosas que van a suceder a nuestro alrededor y tenemos que estar preparados. Entonces vamos a terminar orando. Padre, te doy gracias por la vida de cada una de estas personas que tuvo oportunidad de conectarse. Señor, yo oro para que estas personas, tanto la hermana Celina, Silvia, Emily, Carla, y no sé quién más que se haya conectado y haya salido por X o Y razón del internet, y aún los que no se pudieron conectar, pero oro, Señor, por los que hoy se conectaron. Que Padre, tú te les reveles a ellos. Padre, yo oro porque haya sueños, como dice tu palabra en Joel. Dice tu palabra que antes de las cosas que vengan fuertes para nosotros, va a venir un mover del Espíritu Santo de manera sobrenatural, que va a venir sobre toda carne, porque luego hemos leído ese texto, pero no entendemos qué es lo que va a pasar, por qué nos vas a equipar de esa manera. Y nos vas a equipar de esa manera porque posterior a eso va a venir una persecución feroz. Pero antes de tu venida, a la par de que el mover de maldad aumente, nosotros vamos a estar siendo capacitados por tu Espíritu Santo, porque dice, en los postreros tiempos vendrá sobre toda carne un derramamiento del Espíritu y verán visiones y soñarán sueños y profetizarán vuestros hijos. Y yo oro, Señor, que esas manifestaciones empiecen a venir sobre los fieles, sobre los que estamos conectados contigo, Padre. Que el Espíritu Santo sea muy notorio a nuestra vida, dando testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y que ya no tenemos esa acusación encima de nosotros, que somos libres del pecado y la maldad porque Cristo murió en la cruz por nosotros, que no es lo que nosotros hagamos día a día, sino es las fuerzas que Cristo nos da para seguir continuando agarrado de su mano. Padre, yo oro que estas personas empiecen a experimentar llenura del Espíritu Santo y un fuego en su interior por seguir conociéndote, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Pues amén. Muchas gracias, mis hermanos, hermanas, hoy sí son todas hermanas. Les agradezco mucho, les mando un abrazo hasta Jamapa, hasta donde se encuentre hermana Celina, Emily. Hermana Celina, ¿dónde vive usted? Digo, hermana Silvia. Yo en hermana Celina en Medellín. ¿Y usted, hermana Silvia? En Residencial del Bosque, que está a la altura de Tejería. Sí, ubico por allá. Bueno, hasta Residencial del Bosque. Y Emily hasta Casas Hanna, ¿no? Bonaterra. Y Carla hasta... Casas Díaz, ¿no, Carlita? ¿Ya? Casas Ara. Ok. Perfecto. Le mandamos un abrazo. Cuídense mucho. Gracias. ¿Qué pasó? Yo vivo en Bonaterra, no en Casa Sara, en Bonaterra. En Bonaterra. Ok, perfecto. Bueno, pues nos estamos viendo. Cuídense. Dios les bendiga. Gracias. Dios.